Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Nuevo Tiempo. Estamos contentos de que la gente nos está escribiendo todos los días a nuestro programa y a nuestra página. Queremos pedirles que nos sigan escribiendo y nos sigan haciendo sugerencias para poder tocar en nuestro programa. Hoy en día vamos a tocar el tema de democracia, 35 años de democracia que va llevando nuestro país. Nuestro país, en la cual ha luchado por gobiernos militares, el gobierno dictatoriales, y hoy en día estamos a 35 años. Es importante, tenemos un invitado especial que es un joven profesional, presidente del Colegio de Internacionalistas, que es Francisco Solares. Hoy lo tenemos aquí en el programa. Bienvenido. Volvemos en su programa Nuevo Tiempo. Hoy tenemos el tema de democracia. Tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, un joven profesional, analista internacional y también presidente del Colegio Internacionalista. Querido Francisco Solares, bienvenido a Nuevo Tiempo. Muchísimas gracias, Luis Felipe, y un gran saludo a toda la audiencia de tu programa y a nivel nacional también. Bueno, nosotros, Francisco, te hemos invitado, conociendo tu trayectoria y el estudio que has hecho sobre democracia, te vemos siempre representando la democracia. Queríamos hacer un análisis de la democracia. Hemos cumplido este 10 de octubre 35 años de democracia. ¿Cómo la has vivido como joven, como profesional en tu vida? ¿Qué nos puedes decir sobre la democracia hasta hoy en día? Bueno, yo creo que ahora, en estos últimos 35 años, prácticamente toda mi generación somos hijos de ella. Somos hijos de la democracia, nacidos a partir de 1982 para adelante, en los cuales nosotros hemos podido vivir, hemos podido desarrollar nuestras actividades, pero sobre todo hemos podido entender la dinámica social en Bolivia a partir de este sistema, que creo que es el mejor sistema que hay para poder realmente canalizar esas situaciones y esas necesidades del pueblo boliviano, pero que en estos últimos años ha tenido muchos altibajos. Yo siempre he considerado de que la democracia en Bolivia y su sistema en sí es un sistema muy sui generis, en el sentido de que todo lo que sucede cada 5 años sucede de algo novedoso, algo muy distinto, algo que a veces no tiene continuidad, y eso es un poco conflictivo. Sui generis en el sentido porque es algo que no se ha visto en algunos otros lugares, pero que a pesar de todas esas dificultades que han habido en estas últimas décadas y los desafíos que tiene la democracia, Bolivia poco a poco está tratando de salir adelante, pero sobre todo tratando de entenderse a sí misma, entenderse desde adentro para poder realmente proyectar una imagen hacia afuera. Francisco, ¿todavía podemos decir que en Bolivia vivimos en un sistema democrático? Vivimos en un sistema democrático, pero de manera formal, de manera teórica. La praxis política, sobre todo, nos está mostrando una situación totalmente distinta, totalmente diferente, porque los valores propios de la democracia, como el respeto a los derechos y libertades de las personas, que es la base fundamental de ella, conjuntamente con todo un sistema de justicia, no está cumpliendo ese rol que debería cumplir. Por tanto, la democracia está en una situación muy peligrosa, y si la vivimos en democracia es simplemente el hecho de ir a votar, es la forma formal de participar de ella, es decir, una persona, un voto, pero no refleja realmente el espíritu de lo que debería ser la democracia, el respeto, la participación, pero sobre todo el respeto a las minorías. Yo creo que esa es una de las bases fundamentales sobre lo que descansa los pesos y contrapesos dentro de un sistema democrático. Efectivamente, Francisco, es bueno que la ciudadanía conozca, contarnos un poco de la historia de la democracia en Bolivia. Sé que vivimos un tiempo en dictadura, en gobiernos militares y demás. ¿Qué podés decirnos de esa historia donde la ciudadanía, la parte civil, fue la que se rebeló para poder entrar a este sistema? Yo creo que en realidad en estos 35 años que hemos vivido de democracia, desde las finales de la dictadura, pasando por los diferentes periodos constitucionales, los actores principales en realidad no han sido realmente los partidos políticos, sino más bien la propia ciudadanía. No nos olvidemos que después del retorno a la democracia en el 82, con el gobierno de la UDP, es la propia población boliviana la que empieza inclusive a tomar el rumbo de estos cambios
censurar un gobierno que nos llevó a la hiperinflación, luego un gobierno del 85 al 89 con esos cambios económicos estructurales que también estuvieron apoyados por la población, pero lo llevó adelante un partido, pero es la misma ciudadanía la que pedía los cambios, es decir, del 89 al 93, 93, 97, las reformas estructurales del Estado, 97, 2002, 2002, 2003, 2005 y hasta estos últimos años, prácticamente el eje principal de esta democracia ha sido la población. Los partidos políticos son y han sido inclusive solamente una forma de canalizar todas estas demandas. Estos últimos 11 años que hemos vivido de este gobierno del MAS, que tiene una tendencia antidemocrática, dictatorial, es la propia ciudadanía a través de los diferentes movimientos sociales la que han podido llevar adelante estos cambios estructurales. Anteriormente ellos mismos también inducieron a esto. Bueno, nosotros, Francisco, hemos nacido en democracia. ¿Qué le podés decir a esos jóvenes de la historia democrática que pueden luchar por la democracia? ¿Qué le podés dar un mensaje para ellos? Yo creo que ahora nosotros, la juventud, estamos en un momento decisivo, en un momento clave en el cual cada uno de nosotros, tú y yo, las personas que nos están viendo, y no solamente los jóvenes, estamos en el deber realmente de poder luchar por ella, fortalecerla, comunicarnos sobre todo, de imbuirnos dentro de lo que es este sistema para poder realmente garantizar las necesidades de la población. Yo creo que ahora la juventud boliviana es más activa, es más partícipe de todo ello y yo creo que es lo mejor ahora y es el momento adecuado para poder cimentar esto, solidificar todas estas tendencias que se están teniendo. Querido Francisco, aquí el gobierno ha tomado una decisión de copiar la vía nicaragüense para poder hacer la reelección en el país. Veo de que están repitiendo un guión, todos los bloques del ALBA, todos los países del ALBA, los que están unidos ahí, para mí, en mi opinión, es un bloque antidemocrático, pero están repitiendo lo mismo que ha pasado en Nicaragua. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Yo creo que estas tendencias internacionales de este socialismo del siglo XXI lo único que hacen es reproducir el caudinismo y la antidemocracia y con una tendencia sumamente dictatorial. La vía, por ejemplo, o el procedimiento que se utilizó en Nicaragua con el presidente Ortega, ahora que su esposa inclusive es la vicepresidenta, es algo inaudito, es algo que en Bolivia no pasa tampoco desapercibido. La forma de aplicación o el objetivo que se pueda tener, no solamente con el hecho de burlar la justicia y de engañar a la constitución política del Estado, sino también es el apoyo, digamos, de la población y de algunos medios de comunicación. Yo creo que es todo un conjunto que hace parte de un sistema que tiene una tendencia a sucumbir los valores de la democracia. Yo creo que es muy importante analizarlo el tema de Nicaragua, pero no solamente eso, sino también es el tema de cómo se han venido dando en los otros países, tal es el caso de Venezuela, por ejemplo, el caso anteriormente de Ecuador y otros países de la región que han tenido este tipo de problemas, y Bolivia prácticamente, al gobierno boliviano a la cabeza del MAS, prácticamente lo que ha hecho es agarrar las recetas de diferentes lugares y ha tratado de condensarlas en una sola y aplicarlas en Bolivia. Yo creo que ahora hasta nosotros tenemos un desafío, tenemos no solamente el derecho a la protesta, sino también tenemos ese derecho de poder expresar, digamos, por todas las formas y los medios, de que este tipo de acciones jurídicas y legales no es lo conveniente y están en contra de todo un sistema que va a afectar nuestra vida. Este gobierno, Francisco, ha destruido todo un sistema de partidos que han habido en el país. ¿Esto es positivo, es negativo? ¿Cómo lo ves para la democracia? Todo sistema democrático siempre se cimenta sobre la participación plural y la pluralidad está reflejada en los partidos políticos. Las persecuciones políticas, los acosos políticos sobre todo que se han dado en estos últimos años no han hecho más que precisamente debilitar a esa pluralidad, no solamente de partidos, sino el objetivo es prácticamente incluir un fenómeno que se llama el miedo en la población boliviana.
y no solamente en los diferentes líderes políticos. Y esto va en contra de lo que tú estás mencionando del sistema, porque no solamente es la pluralidad, sino también es la libertad de expresión, es la libertad de información, es la garantía de los derechos, y esto prácticamente se ha visto coartado, se ha visto debilitado por este tipo de actitudes que van en detrimento de los partidos políticos y en detrimento también de las libertades de la sociedad. Hay una ley que el PNUD, si no me equivoco, fue el que ha traído el proyecto de partidos políticos, pero ha sido modificado, va más o menos unos 6 años que se está debatiendo esta ley de partidos y organizaciones políticas. ¿Tenés conocimiento de eso? ¿Qué nos podés decir sobre eso? Hay un proyecto de ley de partidos políticos que inclusive ha sido presentado para su análisis, pero esto obedece a tiempos políticos. Su aprobación en grande en la Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, por ejemplo, va a obedecer a una conveniencia política del gobierno. Es decir, no nos olvidemos que el nuevo proyecto de partidos políticos habla de una flexibilización, sobre todo para la participación de la ciudadanía, pero esto el gobierno seguramente lo va a tomar con mucho cuidado, lo va a tomar con mucha pinza, pero porque no puede abrir demasiado la ventana para que la población pueda participar, tomando en cuenta ahora de que la opinión pública en Bolivia es contraria al gobierno nacional. Ya no es como antes. Inclusive hasta las encuestas que se están mostrando, las tendencias políticas, hablan de un debilitamiento del gobierno. Y abrirle la oportunidad verdadera a la ciudadanía a través de un nuevo proyecto de ley de partidos políticos, yo creo que sería algo que el gobierno no va a permitir, pero obviamente sería en perjuicio de la población. ¿Por qué algunos analistas echan la culpa a la oposición de que el MAS esté gobernando? ¿Cuál es el análisis que tenés político o cómo se van a vivir las próximas elecciones en Bolivia? A ver, la oposición en Bolivia prácticamente puede realizar sus acciones en función a la cantidad de poder y espacios que puedan ocupar. Las últimas elecciones han determinado de que 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional esté a favor del órgano del Estado, o sea, del gobierno. Pero esto hace difícil el trabajo de la oposición, pero hay un desafío que hay que tomarlo muy en cuenta, y es el hecho de que no es simplemente cuestión de la oposición el hecho de que el MAS tenga, digamos, pueda aplicar ese rodillo y no haya freno, sino es el hecho, digamos, de que la misma población no está participando de manera activa. Yo creo que no podemos agarrar y echarle la culpa, como se dice, a la oposición por el trabajo que está realizando, a pesar de todos los esfuerzos que realiza, si no va acompañado de un trabajo de apoyo de la ciudadanía, pero sobre todo de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son los que amplifican la voz de la oposición. Y si nosotros no tenemos medios en Bolivia que sean objetivos, que sean imparciales, prácticamente estamos en una situación completa de desventaja, no solo la población, sino la propia oposición política en Bolivia. Efectivamente, porque siempre escuchamos el ataque a la oposición y vemos de que no hay, digamos, una conciencia de que quizás el pueblo nunca se equivoca, digamos, pero para mí esta vez se equivocó en darle 2/3 al MAS, darle mucha oportunidad a algún gobierno que pueda manejar tanto y pueda hacer lo que está sucediendo ahora. Tenemos corrupción por todos lados, donde tocas, Francisco, existe corrupción y existe la investigación necesaria, pero también ha avanzado un poco más, tomar y cooptar todos los órganos de poder. ¿Eso es parte de la democracia, Francisco? No, indudablemente que no, digamos, prácticamente esos son deformaciones y abusos que se pueden cometer dentro de un sistema democrático en el cual no existe el respeto, sobre todo por la institucionalidad, no existe respeto por los ciudadanos y no existe sobre todo respeto por la norma, que es lo más importante, que es por la Constitución Política del Estado. Yo creo que ahora tenemos grandes desafíos nosotros en este año 2017, con miras a un año preelectoral que es el 2018, donde la población ahora tiene que empezar a hacer propia esta idea de la democracia, donde la población tiene que empezar a participar de manera más activa y tiene que ser más crítica. Cuando nosotros tenemos una población y una sociedad informada,
de la realidad se vuelve más crítica, y eso ayuda para que nuevamente el sistema de pesos y contrapesos dentro de la democracia pueda volver a funcionar y obviamente el país tenga mejores días. Efectivamente, tenemos el criterio de Francisco Solares, donde nos está haciendo un análisis de todo lo que significa democracia en nuestro país. Estamos avanzando y ahondando un poco más en lo que es la historia de la democracia en nuestro país. Hemos tenido muertos, hemos tenido gobiernos de facto, gobiernos militares, y el país ha podido salir adelante gracias a una lucha de la ciudadanía civil para poder salir adelante. Francisco, ¿cómo ves el tema medios de comunicación en el país? Ese es un tema muy delicado, en realidad nosotros lo podemos vivir casi todos los días, donde existe un copamiento progresivo por parte del gobierno hacia los diferentes medios. Uno de los pilares por los que se sustenta siempre los regímenes, en este caso antidemocráticos, es el copamiento de la opinión pública, y esto se hace a través de medios de comunicación televisivos, escritos, que son los periódicos, inclusive radiales. Un ejemplo claro es la ley de medios de comunicación, donde les dice a las radios que solamente el 30% son privadas, 30% son del Estado y 30% son comunitarias. Entonces prácticamente nosotros estamos viendo ahí cómo un sistema se va aprovechando y adueñando de la palabra o de la voz del pueblo de esta manera. Los medios de comunicación tienen una presión tremenda con la publicidad, inclusive, donde prácticamente las voces quedan embargadas, y esto ha sido denunciado. Esto se pone caliente en su programa Nuevo Tiempo. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. Regresamos en este bloque de Nuevo Tiempo. El tema, la democracia en nuestro país, 35 años de democracia. Tenemos una entrevista en Exteriores con un reconocido luchador por la democracia. Vamos a la entrevista. 35 años de vida activa de democracia, pero hubo 5 años muy valiosos para lograr que haya democracia, que comienza el año 1977 con la huelga de hambre de las mujeres mineras en Oruro, y que luego se va replicando por todo el país, y se obliga a que Banzer convoque a las elecciones. Luego están los golpes de estado de Pereda a Banzer, de Padilla a Pereda, y hay todo un proceso, y hay después de eso una serie de hechos que se van desencadenando para tener una democracia recién en el año 1983, gobiernos democráticos, pero están las 3 elecciones que hay en el proceso que gana la UDP y que son anuladas, porque hay una que gana Pereda en un fraude que hace Banzer con el objetivo de que Pereda no sea presidente, pese a que él lo pone como su delfín. Aparecen más votos que votantes en el país. Esas elecciones se anulan y Banzer quiere seguir en el gobierno y lo tumba Pereda, pero de ahí viene. Entonces yo digo, son 40 años de democracia. 40 años de democracia que yo digo que con luces y sombras ha tenido más luces que sombras. Para mí ha tenido más luces que sombras. Entramos en la modernidad de la política con esta idea de la democracia pactada, de los acuerdos para gobernabilidad, que hoy día todo el mundo las critica. Yo lo veo al presidente Morales criticando los pactos de gobernabilidad en Bolivia, y sin embargo saludando el triunfo de la señora Angela Merkel, que se ve obligada a tener política de pactos también en Alemania, porque si no, no llegaría. El problema de la política de pactos en Bolivia es que una buena intención terminó siendo mal utilizada por los partidos políticos, porque entendieron que la política de pactos iba fundamentalmente por la repartición de los cargos del poder, y no política de pactos, de proyectos y de programas, de cosas que le permitan avanzar. En el último gobierno de Sánchez Lozada es donde peor se ve esta situación, y usted tiene finalmente la crisis política, porque si bien es cierto que hay una crisis económica en
que se pronuncia en febrero del año que se va Sánchez Lozada, pero de ahí usted tiene, desde febrero hasta octubre, usted tiene un proceso muy grave de crisis política. Ahí el problema es de crisis política. Pero se logra sortear aquello porque Sánchez Lozada se va y pese a todo hay una sucesión constitucional forzada porque le tocaba a Ormando Bacadíes ser el presidente, viene Carlos Mesa, luego renuncia Carlos Mesa y le toca a Ormando Bacadíes ser presidente, tiene que renunciar presionado por los movimientos sociales. Mario Cosío también renuncia, viene el presidente Rodríguez Belcé y luego don Evo Morales gana las siguientes elecciones, que son 11 años. 11 años en los que en los últimos tiempos se está viendo yo personalmente veo, para no decir se está viendo así de manera general, yo veo que están dibujando otra democracia, que no es la democracia del respeto a la Constitución Política del Estado, que no es la democracia en la que prime el ordenamiento constitucional, la división de poderes, etcétera, etcétera. Frente a situaciones como esas, uno dice, hoy la democracia no es la que era. Probablemente la intención del presidente Morales y de la gente que lo acompaña sea construir una otra democracia, la democracia de los movimientos sociales, la democracia del tumulto, la democracia de la presión, la democracia del acomodamiento de los otros poderes del Estado a aquello que plantee el gobierno nacional. Entonces, creo yo que estamos en un mal momento de la democracia. Sí, se aplica el que nosotros podamos estar opinando, es una expresión de democracia, pero como le digo, hay una otra democracia. Estamos viendo que hay otra democracia. Es aberrante escuchar y aberrante ver que se haya interpuesto una demanda abstracta, un recurso abstracto de inconstitucionalidad por artículos de la Constitución Política del Estado, y que el Tribunal Constitucional acepte esa demanda. O sea, el Tribunal Constitucional no puede decir la Constitución es inconstitucional, y sin embargo lo están haciendo. Ante situaciones como esas, uno tiene que coincidir en que la democracia se está bajando en su categoría, y probablemente estemos en las puertas de un gobierno totalitario, probablemente. Mire, hay democracia, esto de democracias representativas, que democracias presidencialistas, hay democracia. El respeto a la institucionalidad, el respeto a la Constitución Política del Estado, el respeto a las leyes y el respeto a las minorías. Eso es democracia. El cómo se gobierne no importa, el mecanismo que usen para gobernar no importa. España en este momento tiene una democracia que yo no la entiendo muy bien, porque están queriendo penar, por ejemplo, a Cataluña por buscar mecanismos y caminos democráticos, para lograr su independencia. Y dice, ustedes no pueden hacer eso. ¿Y cuál sería el camino que tendría que optar Cataluña si en la Constitución no hay nada que le diga al ciudadano, el día que usted no quiera ser español, este es su camino? España está compuesto por el País Vasco, por los catalanes, está compuesto por distintas nacionalidades que se sabía que iban a buscar esto. ¿Por qué no previeron en su momento aquello? Uno lo escucha al rey español, ahí tiene usted una democracia, una monarquía democrática, por ejemplo, y es democracia formal como toda esta. Yo no soy muy amigo de ponerle rótulos a las democracias. Yo digo, veamos si funciona o no funciona. Y creo que en la gran mayoría de países democráticos está funcionando, salvo en los países del llamado socialismo del siglo XXI. Creo que ahí no está bien la cosa. Ahí teníamos la entrevista. Agradecemos
por la predisposición. Hoy tenemos acá a Francisco Solares, la cual nos va a exponer cuál es su opinión sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Movimiento al Socialismo con algunos entregados de la oposición para poder cambiar nuestra Constitución y declararla inaplicable. Yo creo que son de las pocas situaciones en el mundo donde se puede observar este tipo de acciones jurídicas que se presentan o recursos, sobre todo de intangible, de inaplicabilidad constitucional, que son bastante, ¿cómo te puedo decir?, un poco fuera de lugar y bastante desquiciados, pero bueno, esas son las características de la acción política en Bolivia. Yo creo que lo que se ha hecho ahora con la presentación de este recurso ante el Tribunal Constitucional vulnera todo tipo de normativa y vulnera sobre todo el derecho que tiene el ciudadano de haber tomado una decisión el 21 de febrero. Yo creo que uno de los pilares fundamentales de la democracia es el respeto al voto, a la decisión popular, porque la democracia se sustenta en eso, es el gobierno de todos, donde todo el soberano es prácticamente el dueño del sistema, es dueño de lo que va a pasar, es dueño de su destino, pero sin embargo un grupo de personas que se atribuye cierta representatividad, que no debería ser así, está prácticamente echando por el suelo la voluntad popular que se ha tomado el 21 de febrero del año pasado con relación a este tema. Y yo creo que estamos nosotros ante una situación muy peligrosa para todo el sistema democrático, pero sobre todo demuestra una debilidad institucional del Tribunal Constitucional, demuestra una total falta de independencia de poderes, donde prácticamente este gobierno ha tratado de absorber, y lo está haciendo, todas las instituciones democráticas que hay en el país, llevando esto a un solo camino, a un solo sendero, que es prácticamente un sistema totalitario. Nosotros tenemos conocimiento, yo soy profesional en Derecho, y decimos el guardián de la Constitución viene a ser el Tribunal Constitucional, el que tiene que respetar que se cumpla la Constitución, que se aplique la Constitución, y sin embargo hoy estamos ante un hecho funesto, a mi punto de vista, de que se quiera declarar una sentencia constitucional declarándola inaplicable a la Constitución. Los que tienen que cuidar la Constitución la van a declarar inaplicable. Este tema es gravísimo, yo creo, para la democracia. A mí, en mi punto de vista, es un atentado y un golpe a la democracia. ¿Cómo lo ves, Francisco? ¿Cómo vamos a quedar de manera internacional con este hecho? Porque prácticamente sabemos que los miembros del Tribunal Constitucional están sometidos a un poder político y la mayoría está con juicio, que van a ser tratados en la Asamblea Legislativa, que tiene 2/3 claro. Más. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vamos a quedar como Bolivia? A ver, yo creo que se pierde toda credibilidad internacional. Bolivia ya no puede ser considerado realmente un Estado de Derecho. La seguridad jurídica es la primera en ser afectada, porque se puede apreciar de que la propia Constitución política del Estado no se cumple. Se va a hablar y se va a mencionar de que Bolivia es un Estado totalmente inseguro para las inversiones, un Estado totalmente inseguro para los derechos y garantías de las personas, y esto obviamente ya está siendo analizado a nivel internacional con lo que se ha presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que se va a denunciar en el tema de la OEA. Entonces los organismos internacionales tienen conocimiento de esta situación, pero el problema aquí es cómo la figura o la imagen de Bolivia se ve afectado hacia afuera. Esto es algo que muy difícilmente con el tiempo va a poder ser subsanado, es decir, a pesar de que Bolivia pueda más adelante cambiar el de gobierno, siempre ya la imagen queda. Yo creo que nosotros ahora, en este momento, la oposición debería actuar con una mayor fuerza para poder denunciar y evitar este tipo de cosas a nivel internacional, porque no es solamente la pérdida de la credibilidad de la imagen internacional, sino que también todos los tratados internacionales que Bolivia pueda haber firmado también pueden entrar en una situación de observación y de temor. Francisco, la oposición ya hizo un recurso
en la CIH, pero ¿es suficiente? ¿Qué tan importante es la denuncia internacional? ¿Será que actúan de inmediato? ¿Cómo va a ser? Explícanos un poco más sobre ese tema. ¿Cuán importante es la denuncia que puede hacer la oposición afuera o la ciudadanía también? Cualquier ciudadano lo puede hacer. Yo creo que es muy importante. Realmente es muy importante el accionar hacia afuera, que la oposición también pueda hacerlo al mostrar y denunciar las diferentes irregularidades jurídicas que se viven en Bolivia. Pero esto es muy relativo en realidad el resultado, porque los organismos internacionales están en función a una acción colectiva de los estados donde hay y hay unos 2/3 sobre todo para tomar acciones. En este caso, y lo hemos podido ver con el caso de Venezuela, no se ha podido llegar a aplicar la Carta Democrática Interamericana por falta de estos 2/3. En el caso boliviano va a suceder lo mismo, simplemente va a quedar en una especie de denuncia, pero esto debería servir no solamente para que la comunidad internacional pueda tener conocimiento, sino que esto debería servir para que la propia ciudadanía en Bolivia, porque somos los únicos nosotros que podemos cambiar la situación desde adentro, los ciudadanos tengamos y tomemos mayor conciencia de lo que está pasando. Yo creo que esto debe ser como una especie de catapulta, digamos, o impulso para que nosotros empecemos a tomar conciencia, la juventud tome conciencia, la población, el ama de casa, el trabajador, empiece a decir, no, aquí hay algo que está mal y debemos luchar por ello. ¿Será que estamos camino a Venezuela o a Nicaragua? ¿Bolivia está en ese camino? ¿Ese es el futuro de Bolivia? Yo creo que estamos en un camino muy peligroso, en un camino en el cual estamos yendo de la mano a ese tipo de sistema, a ese tipo de régimen, en el cual, digamos, las libertades, nuestras libertades individuales están prácticamente en peligro. Es momento ahora realmente de poder tomar un camino diferente, una acción distinta para evitar llegar a ese tipo de situaciones donde todo el gobierno es prácticamente dueño, no solamente y controlador del sistema, sino también es dueño de los medios de producción, es dueño de la economía, pero sobre todo es el que impone los derechos de las personas. En vez de que sea la propia persona libre, es el gobierno el que te impone las cosas. Y eso no puede ser posible en un Estado en el cual los derechos humanos siempre están primero. Hemos visto recientemente unas elecciones en Venezuela. La OEA le ha dicho que las desconoce. Recientemente hemos visto un ministro de Justicia y la presidenta de la Cámara de Diputados presentarse a la OEA y le han dicho ningún tribunal puede fallar en contra de la decisión de un pueblo. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí, digamos? Ya la ciudadanía, y esto es importante que conozcan, la ciudadanía ya votó en el 2009 por una constitución donde le pone límites a la candidatura presidencial, pero también el 21 de febrero le han puesto límites diciéndole ya no van a ser candidatos. Sin embargo, Evo Morales ha presentado un recurso a través de su parlamentario, diciendo él yo no fui, fueron sus parlamentarios, y diciendo vamos a modificar la constitución y puedo ir a una reelección. ¿Qué podemos decirle a la ciudadanía, Francisco, si ya la OEA le dijo no y estamos en camino a que un tribunal cooptado constitucional le diga sí, puede ir, puede ser reelecto? La OEA ha sido bastante sabia e inteligente porque nos ha dado dos respuestas en este sentido. La primera es decirle al gobierno de que usted no puede repostularse, pero la segunda es la más importante, le está diciendo de manera indirecta al pueblo boliviano, ustedes tienen que hacer respetar ese resultado del 21 de febrero y ese respeto solamente ustedes lo van a poder lograr en la calle, porque es la única forma. Todavía no hay, digamos, un periodo eleccionario como lo va a haber el 2019, pero mientras tanto, ¿qué va a hacer el pueblo boliviano? La OEA nos está diciendo en ese sentido. No lo dijo Almagro, pero lo dijo a nivel en su conjunto. Entonces, eso es algo que nosotros deberíamos entenderlo y debemos tomarlo muy en cuenta, porque no es solamente la crítica al gobierno, también nos está dando una crítica a nosotros como ciudadanía de lo que deberíamos hacer. Esto se puso caliente, vamos a continuar este debate en el próximo bloque, así que lo invitamos a ir a una pausa. Volvemos en su programa Nuevo Tiempo con el tema democracia, 35 años de democracia. Querido Francisco, nuestro invitado especial, ¿prosperará el recurso ante el Tribunal Constitucional
presentado por los masistas para la reelección, o hay una mínima probabilidad de que sea rechazado? Nosotros hemos podido ver ya el accionar en estos últimos años de lo que es la falta de independencia de los órganos del Estado y sobre todo del sistema judicial. El gobierno del MAS ha presentado un recurso totalmente inconstitucional. Prácticamente el resultado del mismo, al igual del manejo de la justicia, es de que se percibe de que va a prosperar este recurso. Lamentablemente podemos inclusive verlo a través de, podemos agarrar una especie de bola de cristal, pero realmente el accionar demuestra cuál va a ser el resultado de este recurso presentado. Yo creo que esto va a dar pie sobre todo a la convocatoria a un referéndum para una modificación constitucional, donde prácticamente en la anterior elección del 21 de febrero la diferencia fue de 1,5 puntos porcentual. Yo creo que ahora en este nuevo referéndum el gobierno, a través de los diferentes mecanismos de fraude que se han venido denunciando en anteriores elecciones, no va a hacer de que este referéndum sea a su favor. Yo creo que estamos a las puertas de un problema y de una situación muy peligrosa, muy grave, producto de 4 o 5 personas que están dentro del Tribunal Constitucional y que están jugando con el destino del país. Nosotros vemos de que Evo Morales quiere aferrarse al poder, quiere quedarse en el poder, no quiere dar paso a que otros liderazgos del MAS puedan surgir, lo está aplastando, lo está matando sus generaciones, y sin embargo Evo Morales quiere aferrarse. ¿Por qué quiere aferrarse al poder? A ver, yo creo que todo partido caudillista siempre tiene esta tendencia a partir de un solo líder, que pueden hablar mucho de democracia, pero sin embargo no la practican. Sin embargo, es un partido, al igual que otros partidos políticos, que también les falta democracia interna, pero esto es parte del sistema. Ahora, ¿por qué quiere aferrarse al poder? El manejo económico de estos últimos 11, 12 años en el país ha sido como ningún otro gobierno lo ha podido ver o hacer. Estamos hablando de casi 100.000 millones de bolivianos que se han manejado en el país, perdón, de dólares que se han manejado en el país. ¿Y dónde está el desarrollo? ¿Dónde está lo que se ha hecho la inversión? ¿Dónde están esos contratos que deberían ser transparentes, que deberían tener un proceso, sobre todo de conocimiento público, pero sin embargo son contratos de que no se los conoce, son contratos que han sido entregados de manera directa, son contratos sin licitación, son una maquinaria de movimientos sociales, de personas pro gobierno que hay que mantener, que hay que pagar, todo un sistema de comunicaciones, de copamiento de la información que hay que hacerlo sostenible con el dinero para comprar conciencias. O sea, ¿dónde está y cuáles son las respuestas a eso? Ahí está. Yo creo que lo que estás preguntando es muy importante, de decir por qué no quiere dejar el poder. Por justamente este tipo de situaciones. La corrupción, el nepotismo, la falta de transparencia ha hecho de que esto sea insostenible de dejar el poder para el gobierno actual. El momento que se deje el poder, usted y nosotros nos vamos a dar cuenta de la cantidad de procesos y de negocios que han podido haber atrás, o hay atrás de, no solamente de los contratos, ahora con el grupo chino, sino también con la contratación y la generación de las famosas empresas estratégicas del Estado. BOA, Lacteobol, Papelbol, Ingenio Azucarero San Buenaventura, la planta de urea, la planta de separación de líquidos. O sea, hay todo un sistema montado de corrupción, de falta de transparencia, pero sobre todo un sistema de personas que hay que mantener. ¿Quieren ocultar grandes casos de corrupción? ¿Ese es el fin? ¿Por eso quieren quedarse en el poder? Evidentemente la forma para quedarse en el poder hace de que este tipo de casos no sean, y no solamente que los quieran ocultar, sino que ni siquiera sean tomados en cuenta, y por eso salen otro tipo de situaciones que desvían la atención. Yo creo que el gobierno ahora lo que está haciendo es prácticamente evitar de que estos casos, que poco a poco la propia oposición política más la ciudadanía está teniendo conocimiento y que están saliendo a la luz pública, el gobierno va a hacer de que no prospere. Es decir, siempre hay un tema de desvío de atención
para que estos casos no sean analizados y pasen desapercibidos y el gobierno siga manteniendo una posición de poder en la cual ellos no puedan agarrar y decir más adelante nosotros fuimos los culpables. Francisco, te vuelvo al otro tema. ¿Existe la más mínima posibilidad que el tribunal falle en contra de Evo Morales? Porque estás hablando, ponete en sus zapatos los del Tribunal Constitucional. Bueno, tienen juicio y van a ser procesados por la Asamblea Legislativa. Pero saben también de que se va Evo Morales y ellos van a ser procesados de por vida. De por vida van a ser perseguidos, procesados por alterar la Constitución. ¿Será que haya la más mínima posibilidad de que esos miembros del Tribunal Constitucional, por el principio ético, moral, profesional, ellos no fallen en contra de la Constitución? Yo creo que el principio moral y ético se ha perdido desde hace mucho tiempo en el sistema judicial. Y no solamente en las instituciones, sino en el Tribunal Constitucional. Por tanto, yo te lo afirmo aquí en tu programa de que posiblemente, yo creo que sí, el tribunal va a resolver a un fallo a favor de la modificación presentada. A sabiendas de que van a estar procesados y juzgados de por vida. Yo creo que estas personas que son parte del Tribunal Constitucional no van a estar en el país. Yo creo que prácticamente va a llegar un determinado momento en que se va a sacar la noticia o ya se va a difundir la firma de la sentencia constitucional y estas personas no van a estar ya más por acá. O sea, ¿qué criterio se van a huir del país? Mi criterio prácticamente es de que todo lo malo que se hace tiene que irse hacia afuera, digamos. Y ellos prácticamente, posiblemente yo no trato de ser brujo, pero prácticamente la realidad te puede mostrar de que esto es una posibilidad muy grande de que vaya a darse. Francisco, ante la eventual aceptación y resolución del Tribunal Constitucional, a pesar de todo lo que se les viene encima, ellos van a fallar supuestamente a favor del presidente Evo Morales, aunque él no haya sido el que solicitó su derecho, ¿no? Fueron terceros. Y la norma dice que tiene que ser el que esté perjudicado en su derecho, tiene que solicitar el respeto al derecho. Él no lo ha solicitado, han sido terceros, inclusive ayudado por unos vendidos que supuestamente están ahí. Pero ante este evento, ante esta resolución, ¿cuál sería el rol que tengan los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas? Bueno, ahora hay plataformas ciudadanas y no sé qué otras cosas más. ¿Cuál es el rol que tiene que hacer la ciudadanía? Se rompe todo el orden constitucional y esto permite para que la propia población pueda tomar cartas en el asunto. Yo creo que ahora no solamente los partidos políticos son los llamados a defender la democracia, sino también es la propia ciudadanía, porque los partidos son la ciudadanía, simplemente el partido es el canal. Yo creo que se rompe este orden constitucional y la población está libre de poder tomar la del camino y el accionar que mayor vea conveniente para garantizar sus derechos y sus libertades. Existen muchas vías, sobre todo para ello, inclusive la desobediencia civil es una de las acciones más utilizadas sobre todo, y yo creo que esto debería tomarnos mucho la atención, de verdad que deberíamos pensar realmente qué puede pasar después de las elecciones del 3 de diciembre y después de la resolución o de la sentencia constitucional que salga con relación a este tema. Hemos tenido grandes casos de corrupción, el caso Barcazas, el caso Fonduc, Fondo Indígena, hemos visto últimamente en Entel, en el Banco Unión, millones de dólares, que quizás para el exministro Arce decía es insignificante lo que se ha robado, lo que se han sacado, entonces hay que seguir, dice él. Entonces, ¿cuál es el criterio que tenés? Para ellos minimizan la corrupción porque ellos supuestamente están viviendo en el país de la maravilla. Yo creo que no solamente minimizan, sino que demuestran toda una falta de ética, una total falta de ética y una total falta sobre todo de compromiso con su trabajo y con la ciudadanía. No se puede de manera abierta decir esto es mínimo lo que se han sacado, se han robado sin tener obviamente una sanción. Es decir, aquí hay todo un sistema que es el que funciona, es todo un sistema, el cómplice, y él forma parte también de eso, formó parte de ello. Por tanto, él también debe ser investigado. No se puede abiertamente decir, no, esto es mínimo. Yo creo que es una total falta de respeto a la ciudadanía y a la inteligencia del boliviano.
Yo creo que ya no podemos nosotros permitir como ciudadanos este tipo de declaraciones y no podemos permitir que este tipo de personas sigan estando en las instituciones públicas. O sea que se ha perdido la ética, la moral y existe miedo en la ciudadanía. Yo creo que hay un gobierno antimoral, antivalores morales. Yo creo que, digámoslo así, es un gobierno antimoral, viniendo desde la cabeza, prácticamente. ¿Cómo lo ves? El gobierno dice Evo Morales perdió el 21 de febrero por culpa del zapatazo, por culpa de la zapata, y eso no es honesto para que la ciudadanía vote en contra de él. ¿Cómo lo ves ese tema? A ver, yo creo que este es un tema de que se ha jugado mucho con el tema mediático, pero el tema y el caso Zapata es simplemente la punta del ovillo realmente para todo lo que hemos nosotros mencionado a lo largo del programa. Has mencionado Fondioc, has mencionado Barcazas China, hemos mencionado las empresas estratégicas del Estado. O sea, yo creo que el caso Zapata en realidad es simplemente la punta del iceberg, digamos, de toda la corrupción y toda esta situación negra que existe por debajo de las aguas del movimiento al socialismo. Evo Morales y el partido de gobierno ha querido decir todas las autoridades pueden volverse reelectas con la sentencia que él va a sacar del Tribunal Constitucional. Él quiere que otra vez Percy Fernández, Rubén Costa, o sea, todos los que han sido ya reelectos otra vez pueden volver a ser reelectos. ¿Cómo ves ese tema? ¿Está queriendo conquistar a otro líder de la oposición o cómo es el tema? Yo creo que en este caso las decisiones ya serían personales, pero, a ver, obviamente está dando lugar y está dando pie a que cierto tipo de autoridades puedan ser por cuarta vez electas. Yo creo que en este caso la persona que se postula a eso es una persona que no tiene realmente los valores democráticos, no conoce lo que es la alternabilidad del poder, no conoce lo que es el cambio de liderazgo, pero sobre todo no está con su propia moral y con su propia ética de decir realmente yo ya no puedo seguir, yo tengo que dar lugar a otras ideas, tengo que dar lugar a otra gente, pero en este caso el gobierno está abriendo el abanico para que las personas afines a ellos políticamente estén o sigan sobre todo en el cargo y estén trabajando de la mano con el movimiento al socialismo. Llámese alcaldía de X departamento, de X ciudad, gobernación de X departamento. Yo creo que esto amerita sobre todo un análisis de la gente, de la ciudadanía y de la persona que se vuelva a repostular por cuarta vez. Yo creo que ahora nosotros debemos darle ese voto castigo. Francisco, hay aproximadamente, conozco cerca de 9 candidatos de la oposición y uno del movimiento socialismo. ¿Qué opinas sobre esta situación? A ver, hay 9 candidatos, hay 9 personas, pero ninguno de ellos realmente, yo no puedo hablar mucho por lado de la gente del movimiento del socialismo porque gracias a Dios no soy del MAS en este caso, pero yo creo que hay toda una falta de un sistema moral, de un sistema ético que ellos mismos están pregonando. La propia ciudadanía se da cuenta de ello. Nosotros ahora, como ciudadanos independientes, sabemos ahora quién es quién ahora en la política y yo creo que nosotros somos los principales actores para la próxima elección. ¿Los jóvenes tienen que ser los candidatos para la nueva elección? Yo creo que aquí hay un tema claro, fundamental que tú estás mencionando y es bueno que lo podamos analizar. Es el hecho del fomento de nuevos liderazgos dentro de las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos. Yo creo que ahora lo que más va a funcionar y tiene una mayor tendencia son las agrupaciones ciudadanas. ¿Por qué? Porque son las instituciones políticas de mayor cercanía con la población, con el barrio, con el distrito, con las propias comunidades. Las agrupaciones ciudadanas son el futuro político en este país. No quiero dejar de lado a los partidos, pero los partidos tienen una visión y un accionar completamente distinto. Las agrupaciones ciudadanas ahora son la esperanza a la solución de las necesidades de la población cruceña, boliviana o de cualquier parte del país. Yo creo que el fomento de las agrupaciones ciudadanas y su apoyo va a ser fundamental para retomar nuevamente los valores democráticos para que este tipo de situaciones nazca desde el propio barrio, desde el propio distrito, desde el propio municipio. No esperemos que venga desde arriba con los partidos políticos, que venga del gobierno, no.
Yo creo que ahora las agrupaciones son los llamados a garantizar este sistema. Un ejemplo, yo decía ahondar un poco más en autonomía y en democracia sería hacer elecciones de sus gobernadores en las provincias, pero ha salido una resolución del tribunal de que no está dentro de la jerarquía que manda la Constitución para tener sus gobernadores electos. Pero creo que sería interesante ahondar, hay luchas que hay que seguir afrontando, hay que seguir avanzando y lo tiene que hacer la nueva generación. Tenemos que cambiar la forma de pensar de la gente y del país, y es con criterios como el tuyo, Francisco. Creo de que aquí para adelante la gente, los jóvenes tienen que tomar la batuta para poder cambiar la forma de pensar y de hacer política en el país. 9 candidatos en la oposición, yo creo que es mucho, es demasiado partir un voto que apenas supuestamente se pelea un 30%. ¿Qué porcentaje ves? ¿Cómo está la ciudadanía? ¿Qué datos tenés sobre la democracia en el país? Yo creo que esto es bastante dinámico, pero quiero retomar un poco el punto anterior y luego continuar con lo que mencionabas. Yo creo que ahora la juventud y los nuevos liderazgos son clave en las agrupaciones ciudadanas. Yo creo que nosotros ahora como ciudadanos tenemos que tomar en cuenta eso y darnos una especie de sacudida de lo que es esos viejos paradigmas y esos viejos líderes políticos que obviamente están generando o nos están mostrando una situación totalmente ajena hacia nosotros. Tú mencionabas hace un momento de ahondar en la autonomía. Yo creo que podemos nosotros ahondar en todo tipo de sistema en la medida en que nosotros y las agrupaciones o los partidos políticos tengan una voluntad política de hacer las cosas. Es decir, nosotros podemos ahondar en la autonomía, pero si no tenemos sobre todo pacto fiscal, no vamos a poder llevar adelante una gestión eficiente, una gestión en la cual podamos darle solución real a las necesidades de los distritos, de las comunidades, de las provincias, etcétera. Podemos ahondar en todo lo que se pueda debatir, en todo lo que pueda ser analizado, pero yo creo que es importante la voluntad política de los partidos políticos, de las agrupaciones y del gobierno sobre todo, o del poder. Antes, por ejemplo, Evo Morales entró con una democracia donde los partidos políticos respetaban la Constitución, no podían ser reelegidos, tenían que respetar el periodo de descanso de un periodo y recién poder ser electo otra vez. Hoy en día se está rompiendo todo ese sistema democrático. Para mí es un golpe a la democracia, pero tuvo su valor los partidos políticos anteriores, entonces, Francisco. A ver, lo anterior tiene su valor y tuvo su momento, pero también tuvo su oportunidad. Yo creo que ahora las dinámicas han cambiado, los partidos políticos no solamente digo que se turnaban el poder, sino que también a veces había cambio de liderazgo, pero ahora ya no se está viendo esta situación. Nosotros estamos viendo siempre los mismos líderes. No voy a desmerecer el trabajo y la construcción política y democrática que han habido estos últimos años y estas últimas décadas para poder solidificar este sistema. Han habido avances importantes, sí, a través de la institucionalidad, pero yo creo que los partidos políticos ahora se han quedado en el tiempo, se han quedado anquilosados en viejas ideas que no le han permitido sobre todo surgir, que no han permitido canalizar necesidades, que no han enamorado sobre todo ahora a los nuevos votantes. Y tú mencionabas hace un momento el tema de datos. Yo creo que los únicos datos nosotros que podemos ahora mencionar o hablar es prácticamente cuánto ha crecido el porcentaje de nuevos votantes que están ingresando al padrón electoral. Y estos nuevos votantes, estamos hablando de jóvenes que están ansiosos de conocer una situación, pero ansiosos también de tener un futuro. En estos últimos 10 años, y yo lamento mucho decirlo, el gobierno del movimiento al socialismo ha destruido 2 generaciones completas de profesionales. Este es un claro ejemplo. ¿Por qué? Una generación es cada 5 años de profesionales. Ha destruido 2 porque vamos 11 años, porque prácticamente no ha generado, no ha garantizado el emprendimiento, está matando a las empresas. Inclusive la propia función pública que se ha ampliado está copado por personas que no tienen la capacidad profesional.
personas sobre todo que son de un partido político y que no responden realmente a los verdaderos intereses, y se está dejando de lado al profesional joven boliviano. Y estas acciones que el gobierno, desesperadas, que ha tenido del apoyo al empleo, etcétera, con los empresarios, son soluciones parches que no tienen un sentido. Esto nos está demostrando del fracaso total de la política de empleo joven que ha tenido el gobierno. ¿Por qué? Porque su mismo sistema no ha permitido de que ellos ocupen un lugar importante en la sociedad. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos encontrándonos con jóvenes profesionales muy capaces, frustrados en su profesión, frustrados porque no pueden encontrar una fuente laboral digna que pueda cumplir sus sueños, no solamente de formarse como persona, como formarse como profesional, sino también de formar una familia y un hogar. Con esas respuestas nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Volvemos en el último bloque de Nuevo Tiempo. Hablamos de 35 años de democracia. Hemos tenido eventos en México, un partido antiguo como el PRI volvió a la presidencia. En Paraguay, un partido antiguo volvió a la presidencia como es los Colorados. Pero tenemos dos eventos internacionales también diferentes, como es el caso de Argentina con Macri, con un partido centro, y también vemos en Francia, Macron, con un partido diferente a los tradicionales. ¿Cómo ves este evento, querido Francisco? Yo creo que hay cambios internacionales muy importantes, es decir, las tendencias ahora están cambiando. En América Latina, sobre todo, la situación está dando otra vez un giro hacia la centro derecha, ya no estamos hacia la centro izquierda como lo habíamos previsto desde el año 2000 para adelante, y esto está modulando muchísimo el accionar, no solamente de los diferentes estados en la región, sino también en la aplicación de políticas que se dan adentro de Bolivia. En Argentina hemos visto el cambio, estamos a punto de verlo nuevamente en Chile con el retorno de Piñera a la presidencia, lo hemos visto el cambio en Ecuador, prácticamente un Lenín Moreno que se ha salido de ese esquema que tenía el presidente Correa, que era de la línea de Hugo Chávez, por ejemplo, un Nicolás Maduro que todavía sigue aferrado al poder, pero cada día está más solo de manera internacional, con una revolución que quiere implantarla también con unas ideas en Bolivia, pero que no le va a resultar. Tenemos prácticamente un Brasil que ha girado del PT de Lula, de Dilma Rousseff, ahora a Michel Temer, entonces inclusive en Uruguay, en el Paraguay, o sea, hay todo una tendencia regional que está cambiando, y esto también llega también desde Europa. En Europa también hemos visto cambios muy importantes con el caso de Macron, que tú decías, pero en el caso de Macron, por ejemplo, y en el caso de Austria, el nuevo canciller sobre todo, son personas jóvenes, son personas, digamos, con una dinámica política totalmente diferente, algo bastante fresco, ideas renovadoras, ideas, digamos, que a la sociedad les cae muy bien en el sentido de que buscan un mayor desarrollo, un mayor equilibrio, mayor justicia social, etcétera. Yo creo que este tipo de cosas y de casos, por ejemplo, que se dan, debemos nosotros analizarlo y debemos entrar también en esas tendencias de buscar líderes nuevos, líderes jóvenes, digamos, que tengan ideas renovadoras. Querido Francisco, este es el último bloque de Nuevo Tiempo. Queremos que nos des tus conclusiones de los 35 años de democracia y cuáles son los retos que tenemos para la democracia. Yo creo que estamos siempre, al igual que el Estado, es una democracia siempre en construcción. Es una democracia y es un sistema en el cual nosotros nunca vamos a poder terminarlo, porque depende de cada uno, de cada generación de ciudadanos, el mantener y construirlo y perfeccionarlo. Es un tema en el cual tiene que inmiscuirnos a todos, inclusive desde la adolescencia hasta las personas también mayores. Yo creo que la democracia en Bolivia está pasando por un momento muy delicado, por un momento muy frágil y muy peligroso, donde solamente los ciudadanos tenemos la responsabilidad de poder cambiar esta situación y solidificar este sistema que a nosotros nos ha traído muchos beneficios, nos ha traído una vida en armonía, ha garantizado el Estado de Derecho, ha garantizado las libertades, sobre todo de las personas. Yo creo que ahora, 35 años ha sido muy poco tiempo. Nosotros tenemos un camino de casi 50 años más
para seguir trabajando en un perfeccionamiento de la democracia y llegar a los niveles de desarrollo político que tienen los países europeos. Francisco, te agradezco por venir a nuestro programa. Muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte acá en nuestro set, poder conocer y hablar sobre 35 años de democracia. Sobre ese tema, en mi opinión, estamos ante un atentado, ante un golpe a la democracia que puede sufrir nuestro país. Un resultado a la vía nicaragüense que falle en contra de nuestra Constitución, declarándola inapelable, a mi punto de vista y en mi opinión, estamos ante un atentado ante la democracia. Nosotros tenemos que seguir luchando, la gente, los jóvenes, seguir luchando por una democracia que sea respetada por todos los ciudadanos, autoridades que lleguen al poder. De esta manera llegamos a la conclusión de su programa Nuevo Tiempo con el tema Democracia, 35 años de democracia, y lo invitamos a que nos sigan los domingos, lunes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias.